Falta más gente. ¿Mm? No Bien, sé si ahí para los participantes, bueno, dale la bienvenida, compañeros. Estoy revisando acá, tenemos, bueno, gente mía, tengo también personas de El Salvador y bueno, estamos esperando también al Máster Talero de Colombia que se comunicó conmigo el día de ayer y quería también participar de esto. Entonces, dale la bienvenida a todos, agradecerles de antemano por su participación, al maestro Hassan y también al gran maestro Pini, quien es nuestro líder de línea técnica y también el presidente del comité para torneos mundiales. Muchas gracias por facilitar este tipo de capacitación tan importante. Entonces, explicarles un poquito la mecánica que tenemos desde acá. El maestro por eso va a hacer una ponencia, va a explicar varios temas importantes atinentes a lo que es juez de después arbitraje. Al final de las dos capacitaciones va a presentar a ustedes un formato de, bueno, un formulario donde ustedes van a confirmar su asistencia y así poder emitir los certificados y verificar de que se están cumpliendo las horas de capacitación. En lo que es la capacitación de tipo presencial, se les va a estar haciendo una evaluación de los contenidos teóricos y también un desempeño técnico en el momento de fungir como árbitros. Entonces ese día van a tener ustedes su clasificación como umpire. Eso prácticamente es para lo que es el índice nacional. No tiene validez internacional de pronto por el nivel que nos encontramos, pero para que sepan cuál es la dinámica que se va a manejar acá. Entonces, Máster, ¿estamos listos para no interrumpirlo más? perfecto. Bueno, muchas gracias. Em, hoy la idea es dividir en dos partes que va a tener que ver con el trabajo perdón, en tres partes que forma lucha y técnicas especiales, pero solo lo que atañe a los jueces de esquina, ¿sí? O a los jueces en formas y en preestablecida. Todo lo que corresponda a árbitro y a presidente de jurado lo vamos a dejar para el miércoles. Nos parece muy importante que podamos abordar todo lo respecto a jueces el día de hoy, a jueces de esquina, eh, porque entendemos que son los que quizás menos preparación están teniendo, son los más nuevos, son los que quizás nunca o pocas veces han escuchado sobre las reglas. Entonces, vamos a dedicarles hoy el tiempo a ellos y el día miércoles, como les dije, a los árbitros, presidente de jurado y obviamente a los jueces también para seguir quitando las dudas que puedan llegar a tener. Hoy solamente yo pensaba hacer formas y técnicas especiales, pero agregué lucha, así que la parte de lucha probablemente de juez, que es bastante sencilla, la haga hablada sin diapositivas porque no las preparé para hoy esas, todas las demás sí. Bien, yo lo que voy a hacer es compartir pantalla ahora. A ver si me dan un segundito. Vamos a empezar con lo que es protocolo de umpires, ¿sí? A ver, déjenme ver qué tengo que buscar acá. Todo lo que es protocolo de umpires. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es el protocolo? Es la manera de conducirnos en un campeonato, desde que llegamos hasta que nos vamos. Bueno, Horacio, todavía la pantalla está en negro, por lo menos para mí, no sé si el resto. Sí, para mí ¿en también. serio? A ver, ¿Lo pero están por... viendo todos? No, no lo están viendo, veo. No, está en negro. Ok. Hola Carlos, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? A ver, vamos de nuevo. El otro día me pasó lo mismo, pero después lo pude volver a Sí, hacer. después arrancó, después arrancó. Ahora tampoco, ¿no? Ahora sí. Ahí sí, sí.
Perfecto. Ahora sí. Bien. El, el campeonato está conformado por este presidente de jurado, sus asistentes. No estamos hablando de los niveles superiores que son director de torneo, director de jueces y árbitros. Vamos a hablar directamente de lo que pasa en el ring. Entonces tenemos un presidente de jurado con sus asistentes, que en el caso de tener un sistema electrónico son los que deberían usarlo para que el presidente de jurado pueda estar atento. Pero acá lo que más nos importa son los jueces, ¿sí? Son los jueces. Entonces vamos a ver primero cómo deben ingresar al área, cómo se estipuló que es el ingreso formal al área. Ahí estamos. Cuando Acá está. El presidente del jurado y sus asistentes van a permanecer de pie al costado de sus sillas, ¿sí? Y van a esperar a que todos los jueces y el árbitro central o quinto juez en formas le hagan su saludo formal. Van a estar ubicados en la línea del cuadrilátero que está enfrentada al jefe de mesa. O sea, en la línea del cuadrilátero en realidad enfrentada, pero la más alejada, o sea, por donde se sientan los coach en formas. Van a estar parados en línea ahí, con el árbitro central siempre en el medio. Árbitro central para lucha o quinto árbitro o quinto juez para formas. Cuando el presidente del Consejo de RIN lo cree conveniente, los va a invitar a ingresar haciendo una seña con sus dos manos para que se acerquen, sus dos manos y sus palmas mirándolo a él, para que se acerquen. Los cinco umpires van a avanzar, se van a detener a 2 metros del presidente de jurado. En realidad es a 2 metros de la finalización del área, o sea, a 2 planchas de goma de, de donde finaliza el árbitro. Se van a parar ahí y el árbitro central o quinto juez, que está ubicado en el centro, va a dar la orden para saludar al presidente de jurado y auxiliares, solamente diciendo Chariot Kyumne. Una vez que sucede eso, el árbitro central va a dar un paso hacia atrás, los demás umpires van a realizar un giro de 180 grados en el sentido de las agujas del reloj, y el juez número uno, después vamos a ver las ubicaciones, va a dar la orden para saludar formalmente al árbitro. Realizados los saludos formales, cada juez se va a ubicar en el lugar asignado para su función. Esta es la manera de formarse, ¿ven? La mesa sería el rectángulo que está ahí, adelante de donde están los números. El juez 1, el juez 2. O sea que el juez 1 va a estar mirando a la mesa del lado derecho, pero el presidente de jurado lo va a ver de su lado izquierdo, al juez 1 y al 2. El 5 va a estar en el centro, el 3 y el 4 van a estar del otro lado. Y esta es la manera de sentarse los jueces en lucha. Luego de saludar, el juez 1 va a ir a esa esquina donde está el número, el juez 2 a la otra, el juez 3 a la otra, el juez 4 a la otra. Esto es todo presidente de jurado, árbitros, árbitros. Bien. Acá, en formas, en este caso sirve para preestablecida, para lucha preestablecida, para adaptado también, en formas van a estar sentados, vieron como les había puesto en línea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, perdón, 1, 2, 5, 3 y 4, en esa línea, y quien está en el centro, que es el juez número 5, es el árbitro central. Y él es el que siempre va a estar dando las órdenes para que se acerquen los competidores. Él va a hacer el saludo hacia el presidente del jurado, va a hacer el saludo entre los competidores y les va a dar la orden de que inicien la competencia. Bueno, acá yo como me fui adelantando, cuando termina el enfrentamiento, cuando yo hablo de enfrentamiento hablo tanto de lucha como de forma, ¿sí? Es un enfrentamiento de todos modos. Son dos personas que se están enfrentando para dirimir en una competencia.
Los competidores en formas van a volver solos al chumbí, solos van a volver al chumbí, y cuando esto sucede, el árbitro central, el quinto juez, va a dar la orden de descansar diciendo Siot. Cuando el presidente del jurado haga conocer el resultado, el quinto árbitro central o juez número 5 va a hacer el saludo protocolar del mismo modo que lo hizo al iniciar. O sea, al iniciar están los dos competidores parados en el área de competencia y el juez central hace primero saludar al jefe, al presidente del jurado y luego los hace saludar entre ellos. Cuando terminó toda la competencia y el presidente del jurado da ganador a azul o a rojo, o sea, a Chong o a Hong, eh, una vez que hizo eso y se conoció el resultado, recién ahí el árbitro central, el quinto juez, va a hacer el saludo protocolar, pero al revés. Primero entre los competidores y luego al árbitro, perdón, y luego al presidente del jurado. Primero entre los competidores y luego al presidente del jurado. Eh, Esto es para el presidente del jurado. Todo esto lo estoy pasando porque lo vamos a ver el día, eh, el miércoles. Bien, esto es una. Vamos a ver ahora que seguimos con protocolo. ¿Se ve esto? ¿Se está viendo esta imagen? Sí. Sí, señor, sí Hola, se ve. hola. Se ve, Demás. perfecto. Sí se ve. Perfecto, bien. Entonces vamos a ponerla. Bien. Acá esto tiene que ver, fíjense, en todo evento organizado por ITFU debe tener un sello que nos distinga. Y el protocolo es una de esas patas, las patas fundamentales, para que podamos marcar una diferencia. Desde que todas las autoridades ingresan al estadio, se deben mantener las reglas de protocolo y durarán hasta terminada la jornada. Siempre debemos manejarnos con ese protocolo. Siempre deben tener ese respeto, no solo hacia los maestros, instructores o superiores, sino a los alumnos, a los espectadores, a cualquier persona que está en el evento, porque nosotros, como formadores de personas, desde nuestro lado de instructor y como taekwondistas, tenemos que velar por respetar estos 5 principios que siempre enseñamos. Entonces, desde el principio hasta el final, tenemos que mantener las reglas. Fíjense, al llegar al estadio, estas son las etapas protocolares. Cuando llego al estadio, siempre antes del torneo tiene que haber una reunión donde se les van a dar ciertas indicaciones para el día o recordar indicaciones que se hayan dado antes, pero hay que asistir a esa reunión. Por lo tanto, hay que estar temprano. Cuando ustedes saben que tienen que ir a trabajar un área, ya tienen que estar en el área antes de que lo llamen. Porque si saben que la competencia empieza, supongamos, a las 9 de la mañana, no pueden esperar que a las 9 de la mañana lo llamen, porque si no, esa competencia se demora. Hay que estar 15 minutos antes en el área. En instancia de la competencia, ¿eh? ¿Cómo debo dirigirme entre los miembros del Consejo de RIN? Siempre que ustedes se deban acercar a hablar al presidente del jurado, van a levantar la mano, van a esperar a que les dé la orden para que se acerquen, van a llegar hacia 1 metro de la mesa, se van a poner con las manos atrás, van a hablar. Cuando terminan de hablar y les dan la orden para que se retiren, van a dar 2 pasos hacia atrás y luego van a girar sobre su cuerpo y se van a ir caminando. Nunca dar la espalda directamente. Em, También tiene que mantener un protocolo al finalizar una categoría. ¿Cómo me voy del área? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Mm? Y si hubiera una reunión al finalizar la jornada, también tienen que estar.
Este es el saludo, la formación inicial en formas, en taekwondo adoptado y en lucha preestablecida. ¿Vieron cuando les decía, los árbitros van a estar parados sobre la línea que está enfrentada al jurado, al presidente del jurado y sus asistentes? Van a avanzar a esa posición donde están ahora, que es a 2 metros, se preparan para el saludo formal. El presidente del jurado, perdón, el árbitro número 5, el árbitro número 5, que es el árbitro central, va a hacer el saludo hacia el presidente del jurado. ¿Sí? Primero, Chariot Kyuné, solamente Chariot Kyuné. Nosotros no sabemos qué categorías pueden haber en esa mesa. Entonces, para no equivocarse, se dice Chariot Kyungé. Luego, el presidente, el árbitro central va a dar un paso hacia atrás, como explicaba hoy, y van a girar en el sentido de las agujas del reloj los demás jueces, y el umpire número 1, ¿se acuerdan, no? En este caso sería la chica, que es la que está en, la señorita, que es la que está ubicada en la punta, va a hacer el saludo formal al árbitro central. También dirá solamente Chariot Kyuné. Y esta es la disposición, una vez que saludan, vuelven a girar, darán un giro sobre su pie izquierdo, dice acá en el sentido de las agujas del reloj, girarán nuevamente y los 5 umpires que ya están mirando la silla se van a dirigir a sentarse cada uno a su silla. En lucha es similar el ingreso, fíjense que el ingreso es igual, van a llegar caminando a 2 metros, igual que como estaban ahora, vamos a hacer el saludo al presidente del jurado, van a girar, van a saludar al árbitro central, todo esto es igual, con la diferencia que esta es la manera de ubicarse en el cuadrilátero. ¿Ven? La jueza número 1 tiene una línea que marca a dónde va a ir, el juez número 2 tiene una línea que marca a dónde va a ir, igualmente con la jueza número 3 y con el juez número 4. Y el árbitro central, fíjense que tiene una línea hacia atrás. Él no se va a quedar parado en el centro del cuadrilátero, sino se va a ir caminando y va a quedar al borde de la línea donde están los dos cuadrados azul y rojo, o sea, la línea azul, no la línea roja, va a quedar en esa línea azul, esperando el ingreso de los competidores. Bien, el saludo, la formación y saludo final, que sirve para todas las especialidades. Primeramente, los jueces, por intermedio de la juez número 1 en este caso, van a saludar al árbitro central, luego van a girar, el árbitro central va a dirigirse a la misma línea donde están los demás jueces, va a hacer el saludo formal él, solamente con Chariot Kyuné. Pasado esto, el árbitro central va a ir caminando, pasa por la mesa, le da la mano al presidente del jurado y a los asistentes, luego lo hace el juez número 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. Esa es la manera de retirarse del área. Van saliendo en ese orden a darle la mano a quien hacía de presidente del jurado y a sus asistentes. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, ok. Vamos, vamos con esta. Esto nosotros ya lo habíamos visto la vez pasada, yo ahora lo achiqué un poco. ¿Para qué estamos acá hoy? Eh, para elevar la calidad de los torneos. Nosotros queremos que nuestros torneos nacionales e internacionales tengan una calidad cada vez más alta, que podamos estandarizar los derechos y deberes de todos los jueces. Acá dice árbitros, pero en realidad es de todos los jueces, jueces y árbitros, umpires en general.
y unificar los criterios. Como recién decía el gran maestro Fabián Pini, nosotros tenemos que lograr en todo el mundo que los umpires de cada país, de cada continente, tengan el mismo criterio, de modo tal que podamos hablar todos el mismo idioma y que un campeonato que se hace en el sur en el sur del planeta sea exactamente igual que en el norte del planeta. Mm. Eh, Tenemos que lograr eso. Es muy difícil, pero hay que lograrlo. Y con estos encuentros creo que nos vamos a ir acercando cada vez más. Además, nosotros, si nos preparamos bien como umpires, vamos a intentar, por lo menos, llegar a poder garantizar que las competencias sean justas, ¿sí? Para que todos también los competidores sepan cómo son las reglas, que se los va a cuidar, que van a ser equitativas las decisiones, ¿sí? Cuidando situaciones o acciones peligrosas que puedan pasar. Bueno, acá, cuando hablo de árbitros, como les decía, es de jueces, porque si bien el árbitro es ese que está en el centro, los jueces que también que están en las puntas tienen que estar siempre muy atentos, tienen que estar muy, muy atentos a todo lo que está pasando durante la competencia, porque también es función y es responsabilidad de cada uno de los integrantes del Consejo de Ring de cuidar a los atletas. Si ven que algo está pasando, que hay una anomalía, a un atleta le sangra la nariz. Bueno, pero si el árbitro no se dio cuenta, el juez tiene la obligación de hacérselo saber. Después les vamos a hablar de cómo hay que hacerlo para que eso pase. ¿Ven? Hay que supervisar los enfrentamientos, ¿sí? Y fijarse que se puedan seguir las reglas del deporte. La puntuación de enfrentamientos, esa es una responsabilidad. Es importantísimo en los jueces, saber cuándo y qué voy a puntuar, en qué momento y qué técnica voy a dar como punto. Porque es la manera de determinar quién va a ganar. Y no nos podemos equivocar ahí. No nos podemos equivocar ahí. Y cuando sea necesario, en este caso van a ser los árbitros, no tanto los jueces, aplicar sanciones a los competidores para que la competencia sea justa. Criterios de evaluación y puntuación. Y ya nos ponemos en las formas. La puntuación en formas se determina por la calidad de la ejecución, ¿sí? La calidad de la ejecución la vamos a ver en diferentes ítems, que en este caso son contenido técnico, poder y ritmo. Todos estos ítems tienen un mínimo de calificación de un punto y en contenido técnico un máximo de 5 puntos, en poder y ritmo un máximo de 3 puntos. ¿Cuál es el rol de los jueces? Lo primero, lo más importante es que tienen que estar actualizados técnicamente. Mira, Porque, por favor, si pueden silenciar gracias. ahí, silenciar el micrófono, por favor. Hay que acomodarlo. Héctor, ahí si puede apagar el micrófono. Pero no les dice abajo. Les dice. Ahí, Carlos, Bien. podemos A ahí, ver pues si está el micrófono abierto de Héctor. ahora sí. No, es que eso está bien, dice, a cambio de su apoyo ofrecemos variedad de beneficios Ahora lo para silencio. su... Ya está, ya está, ya. Aquí sería para su empresa, ¿no? Héctor, por favor, silenciar el micrófono. Gracias. Bien, ahí no, ya está, se lo silencié yo. Listo, Master. Bueno, entonces volvemos. Es importante que estén totalmente en cuanto de las formas, ¿sí? Imagínense que la gente se prepara mucho para llegar a un campeonato con mucha ilusión y no nos podemos
permitir no estar preparados como ellos, porque tenemos que dar un ganador y ese fallo tiene que ser justo. Así que es muy importante la práctica, el entrenamiento. Cada vez que tienen dudas, tienen que hablar con sus instructores y saciar sus dudas. Pero la práctica de taekwondo a los jueces, para los jueces es fundamental, fundamental. ¿Sí? Tienen que tener un conocimiento de las formas. Los jueces tienen que observar muy cuidadosamente el desempeño y el comportamiento de los competidores, ¿sí? Durante todo el desarrollo de la forma, teniendo esto en consideración para poder evaluar y dar una calificación de acuerdo a los parámetros que hablábamos antes de mínimo de 1 punto y máximo de 5 o de 3 dependiendo del ítem. Les vuelvo a recordar que se califica con un mínimo de 1 y en contenido técnico podemos calificar con un máximo de 5 y en ritmo y en poder un máximo de 3. Esos son los 3 puntos importantes a tener en cuenta, ¿no? Ahí está. Nosotros, déjame ver una cosa, ahí está. Cuando hablamos de penalizaciones leves, es lo que ustedes van a ir notando en la forma que los competidores van fallando, que van cometiendo estos errores, pero que no son penalizaciones para dar por perdido, por perdida la contienda para un competidor, sino lo que va a hacer es que ustedes puedan formar un criterio para darle un puntaje. Entonces, no decir la forma al final, el nombre de la forma, o nombrar una forma diferente, es una penalización leve. Es una penalización leve. Gritar en cualquier momento de la forma es una penalización leve. Ejecutar una técnica a una altura incorrecta es una penalización leve. Acá voy a hacer un paréntesis. Si nosotros pensamos en el movimiento número 1 de Dosan, que es un bloqueo de lado alto, ¿no es cierto? Con el antebrazo, Pacat Palmoc, pero zona alta. Si los competidores la hacen a la zona media, exactamente una falla leve. ¿Qué pasa si la hacen abajo, a la zona baja? Imagínense que un competidor la hace a la zona baja. Es también una penalización leve porque en realidad es el mismo bloqueo, pero a una altura diferente. En vez de hacerla alta, la hizo bajo. La podía haber hecho al medio también. Visualmente es mucho más grave. Entonces, el juez, al momento de formar un criterio, tiene que ver esas cosas. Entonces, supongámonos que acá justamente estaríamos hablando de contenido técnico. Imagínense que una persona hace una forma mal, le vamos a poner 1. Si la hace regular, le vamos a poner 2. Si la hace bien, la vamos a poner 3. Si la hace muy bien, le vamos a poner 4. Si la hace excelente, le vamos a poner 5. Bueno, si una persona se equivoca en el primer movimiento y lo hace al medio, ese bloqueo, pero después toda la forma la hace bien, como corresponde, y bueno, vamos a tener que la persona la hizo bien, quizás hasta muy bien, si es ese error solo. Si la hizo abajo, lo hizo acá abajo el bloqueo, y probablemente esa persona, veamos que la hizo regular. ¿Se equivocó en la altura? Sí, se equivocó, pero es muy notorio el error, muy notorio el error. Entonces, al momento de que cada juez forme un concepto de cuándo un competidor hace la forma mal, regular, bien, muy bien o excelente, hay que ir tomando este tipo de ejemplos. Si pierde el equilibrio, también es una penalización leve.
Pero imagínense, estamos haciendo Wonhyo o Yulgok, que estamos parados en Goguryeo Sogi, antes de hacer el Yopchagi, la patada de costado. Si patean y bajan directamente sin ondular y caen de manera brusca, es una pérdida de equilibrio, claro que sí. Pero imagínense que eso pasa, ¿sí? Pero la pérdida de equilibrio hace que no solo caiga así con un movimiento pesado brusco, sino que trastabille y se mueva todo el cuerpo. Bueno, esa pérdida de equilibrio es más grave que la otra. No es una penalización grave, es una penalización leve, pero que a ustedes les va a ir dando la idea de si esa persona la hizo bien o regular. ¿Sí? Dudar y o detenerse por más de una fracción de segundo. En realidad esto es por más de 2 segundos, o sea, 2 segundos. Sí, 2 segundos. Están viendo que una persona hace una forma y de repente ven que se quedó parado. Bueno, cuando ustedes ven que se quedó parado, mentalmente tienen que contar uno, dos. Si llegan a tres, es una penalización grave que corresponde 0 puntos. Pero en este caso, no, es una falla que a ustedes también les va a ir eh, marcando si el error que cometió es un error para ubicarlo dónde, ¿no? Para que esa persona lo hizo bien, mal, más o menos. Ese es un error que no va dentro del contenido técnico, sino es un error que va dentro del ritmo, ¿sí? Recuerden que, bueno, ahora vamos a hablar del ritmo, no quiero adelantarme. Cuando termino la forma, no regresar al punto de inicio, también es una penalización leve con la salvedad que se da una tolerancia, que es el radio de un ancho de hombros, aproximadamente 50 centímetros. Así que si ustedes imagínense que si un competidor comienza en el centro de una plancha de goma y al volver al chumbí, el competidor queda dentro del perímetro de esa plancha de goma de 1 metro por 1 metro, no va a tener una penalización leve. Ahora, si queda por fuera de ese perímetro, sí va a ser un tipo de penalización leve y también mentalmente van a tener que ir pensando qué puntaje le darían por este error o cualquiera de los otros errores, ¿no? Acá Máster, tenemos más, disculpe. sí. Sí, es que me está avisando una señorita, una colaboradora nuestra que no ha podido ingresar. No sé si pronto eso usted abre lo que son los controles para yo poder servir como moderador y no interrumpirle más. A ver, dame un segundo. Yo recién le abría varios, ¿eh? Tendría que, tendría que cerrar de acá, tendría que cerrar esto, a ver, para poder habilitarte, porque ahora, a ver, espera, sí, 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 un momento, ¿eh? Sí, es para evitar ahí interrumpirle nuevamente. Te pongo como anfitrión, pero yo salgo, yo dejo de ser anfitrión. Ah, ok. De Ahí igual está. manera sigue la grabación, Máster. Sí, sí, sí. Ok, listo, listo. Ahí está. Perfecto, Ahí está. Máster. Ahora ya Sí, está sí, ya está como anfitrión. Perfecto. listo, Máster. Ok, gracias. Tenemos más penalizaciones leves que a tener en cuenta para la evaluación. La falta de potencia es una técnica específica. Esto después lo vamos a ver cuando hablemos de poder. Salir completamente del área de competencia con ambos pies. O sea, estamos haciendo una forma y yo piso con mis dos pies fuera del área de competencia, voy a tener una penalización, pero también tienen que tener en cuenta la medida del área. Si hacen un área de 6 por 6, probablemente en varias formas van a quedar fuera del área de competencia o se van a chocar con el del lado. Entonces es muy importante que el árbitro central, el juez número 5, si nota que se pueden llegar a chocar los competidores, que le diga al competidor rojo que se reubique, que se acomode de modo tal de que no se estorben entre ellos.
siempre el que tiene que moverse en el área, y por ejemplo en formas de danes, eh, en Ulji, por ejemplo, eh, le tienen que decir que se acomode para que no se choquen, ¿sí? Siempre es el rojo y el juez central, el número 5 es el que le tiene que dar la indicación. Movimiento de pies inexacto o incorrecto. O sea, vieron que después de patear, en las formas, los pies se apoyan, el pie baja en un lugar preciso según sea la forma. Bueno, ¿dónde apoyo el pie? Cuando hago los giros en el lugar, vieron que muchas veces, por ejemplo, cuando estamos haciendo Dangun, estamos volviendo, estamos con el último bloqueo alto y hay que girar para hacer Sonkalteri en Ninja Sogi, ¿no? Bueno, ¿cómo giro? ¿Cómo gira ese pie? Van a ver que un error muy común es que giren sobre el talón o que acomoden el pie y después vuelvan a moverlo, en vez de solamente hacer el giro sobre el metatarso. Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Son penalizaciones leves, pero son errores que hay que mirar. Acá ven ubicación de pie con pie. O sea, vieron el final de Dosan, por ejemplo, el final de Wonhyo, de casi todas las formas de color, donde hago un cambio de frente y que tengo que ir pie con pie. Tengo que apoyar el pie exactamente al lado del otro pie. Un error muy común es que lo dejen separado, apoyen a un ancho de hombros, a veces un poco menos, pero que no ponen pie con pie. Bueno, cuando hay deslices cortos, deslices largos, el puño de Guarán, deslizando. Todas esas cosas son movimientos de pies inexactos o incorrectos. La respiración la vamos a tomar también no solo en la parte técnica, sino en el ritmo, porque la respiración en el ritmo es importante ya que las mociones son parte del ritmo, son parte técnica también, pero son parte del ritmo y ahí tiene mucho que ver la respiración. Recuerden siempre que la respiración tiene que ser corta y brusca. No importa el tipo de ruido que haga, pero sí que se sienta que es corta y brusca. La preparación o ejecución de una técnica, o sea, cómo cruzo los brazos, cómo levanto los brazos para hacer el movimiento preparatorio, ¿sí? El movimiento previo, el movimiento hacia atrás del cuerpo, ¿no? Recuerdan, todo movimiento comienza con un movimiento hacia atrás. Bueno, todo eso, ¿cómo me preparo para saltar? Por ejemplo, en Toigué, que tengo que saltar y caer en Kyochasogi. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo van los brazos en ese salto? Todo eso tiene que ver con la preparación inexacta o incorrecta. Y acá seguimos. Inexacta o incorrecta ejecución del movimiento de onda. El movimiento de onda comienza hacia abajo, luego asciende y luego desciende, ¿sí? Levemente hacia abajo, lo necesario para relajar el cuerpo. Entonces ahí ustedes van a ver si ondula mucho, si ondula demasiado, si ondula poquito, eh, si hace un movimiento cortado, si no va hacia abajo, si va directamente hacia arriba, si hace una doble ondulación. Hay un montón de situaciones que nos muestran cuando el movimiento de onda no es el correcto. ¿Mm? Inexacta o incorrecta posición. Eh, Ahí, por ejemplo, si tenemos un Unsogi con el ángulo del pie de atrás incorrecto, demasiado abierto, que hace que la cadera no pueda acomodarse, por ejemplo, en un golpe de puño, donde va el enfrentamiento, donde llevamos enfrentamiento total. Entonces, muchas veces uno ve ese error y dicen, tiene mal puesto el cuerpo, y en realidad el error es de la posición, no del torso, ¿sí? No del tronco, sino de la posición. Entonces ahí uno lo que tiene que penalizar es la falla en la posición, no en todo el cuerpo. Un error hace que el cuerpo se acomode de manera inexacta, pero el error es de la posición. O en el
Ninja Sogi, que muchas veces, un error muy común también, es que el pie de atrás no está en el ángulo correcto, está más abierto, muchas veces mirando hacia atrás incluso, y eso hace que la cadera quede totalmente de lado. La posición de la cadera siempre va a estar moviéndose eh, de acuerdo a cómo estén, o va a estar acomodada, no moviéndose acomodada, de acuerdo a cómo estén puestos los pies en las posiciones, ¿sí? De acuerdo a qué ángulo llevan los pies. Entonces, la mayoría, les diría, de los errores que los competidores tienen de la cintura hacia arriba, por lo general, de la cintura hacia arriba en cuanto a postura, no a movimientos. Normalmente vienen por una mala posición. La posición en un usogi, que la pierna de atrás quede flexionada, eh, los pies en el anunsogi quedan mirando hacia afuera y no hacia, hacia el frente. Bueno, muy abierta la posición, entonces vemos que la línea que cae de la rótula de la rodilla no queda en línea con el dedo gordo del pie, en línea perpendicular, que queda por adentro. Bueno, todas estas cosas hay que ir viéndolas. Regresar al chumbí cuando terminamos la forma con el pie equivocado. O sea, si yo tengo que volver con el derecho, de repente vuelvo con el izquierdo. Es una penalización leve. Incorrecta suspensión, retención o terminación. O sea, cuando retraigo una patada. Por ejemplo, hacer una patada de costado y quedarme con la pierna 2, 3 segundos estirada. La patada de costado tiene que, no es retráctil como es la patada de frente o como es el doble la patada circular, no es retráctil porque es de penetración, pero tiene que pegar, se estira completamente y después la tengo que recuperar. Diferente es, como le decía, el Apchagi o el Doliochagi, que es pega y vuelve, tiene que ser retráctil. Por eso acá hablábamos de terminación, retracción. O en la otra hablábamos de incorrecta suspensión, o sea, retener la patada más del tiempo que está estipulado. ¿Sí? Perdón. 0 puntos. Cuando la persona detiene el tool por completo, o sea, no la termina, o se frena por más de 3 segundos. Ahí ya cuando pasa eso, estamos viendo a los dos competidores, vemos que eso le pasó a un competidor, ya ese competidor no lo vemos más. Ya tiene 0 puntos. Ahora veamos al otro. ¿Mm? No realizar el tool obligatorio solicitado, ni realizar un tool fuera del grado del competidor. O sea, que se le pide, si es por sorteo, se le pide que haga Toige y hace Shungun. Realizó un tool diferente al que se le pidió. ¿Sí? O realiza un tool fuera del grado que le corresponde. Por ejemplo, que un cinturón azul haga Yulgok, o haga Dosan o Wonhyo, que no son de su categoría. Solamente van a poder hacer, los cinturones azules van a poder hacer Yulgok, o los cinturones amarillos van a poder hacer Chonji, si hubiera un empate y ese cinturón azul tiene que desempatar, entonces va a realizar el tour inmediatamente anterior, aunque no le corresponda a su categoría, solamente en ese caso. Comenzar un tool dirigiéndose en la dirección incorrecta al realizar el primer movimiento. Vamos a hablar de formas de colores. Todas las formas empiezan moviendo el pie izquierdo hacia el lado izquierdo. Si yo muevo el pie derecho hacia el lado derecho, o sea, y defiendo hacia mi lado derecho, estoy haciendo el tool directamente en el sentido contrario. Eso es cero. Pero también puede pasar que en vez de mover el pie izquierdo, muevo el derecho, pero mirando hacia el lado izquierdo. Y después yo continúo la forma como se hace. La forma la voy a terminar bien porque la voy a hacer en el sentido que va, pero yo me moví inicialmente en un sentido equivocado. Mi cuerpo
se movió hacia la derecha por más que yo estaba mirando a la izquierda. ¿Sí? Iniciar el tool con una posición preparatoria, o sea, el jumbí diferente a la especificada por las direcciones técnicas del tool. Si, por ejemplo, nosotros eh, al momento de estar esperando para hacer la forma, estamos en el, a ver, en Naranisogi, en Chumbí, en el Chumbí en Naranisogi, y nos dicen que tenemos que hacer Wonjio, y sabemos que es en Chumbí, Moasogi Chumbí A, ¿sí? Posición de pies cerradas con el Chumbí A. Entonces, si nosotros estamos en el otro Chumbí, podemos estarlo, pero en el momento que nos dicen si Jack, nosotros tenemos que sí o sí estar con el Chumbí colocado, el que corresponde. Si me dicen si Jack y yo estoy con el Chumbí errado y empiezo la forma, es 0 puntos, ¿sí? Solamente desde el momento que me dicen sí Jack. Y después acá tenemos agregar, omitir o cambiar cualquier movimiento del tool. Si una forma tiene 21 movimientos, no podemos hacer esa forma que tenga 20 ni que tenga 22. O hacer de 21, pero cambiando los movimientos, o sea, cambiando una técnica. Si yo tengo que hacer golpe de puño alto, por ejemplo en Dangun, no puedo hacer golpe con punta de dedos. Si hago golpe con punta de dedos, va a ser 0 puntos. Bueno, acá los árbitros se enfrentan, hablamos de jueces también, ¿no? Estamos en formas y justamente esto tiene que ver con que cuando uno tiene desafíos constantes en una forma, ¿qué hablamos? Hablamos de que tienen que estar decidiendo rápidamente a quién le voy a dar ganador, ¿sí? ¿Se equivocó o no se equivocó? Se equivocó. A ver, ¿quién está para 2 puntos? ¿Está para 5? ¿Está para 3? Tiene que ser muy rápido, mentalmente esa decisión muy rápida y poder controlarse emocionalmente, porque a lo largo del campeonato llega un momento en el que empezamos a cansarnos y empezamos a cometer errores, ¿sí? Muy bien. Parámetros para evaluar formas. Acá un poquito ya lo fuimos hablando. Contenido técnico, ¿sí? Vamos a tener que ver dos cosas primero. Primeramente, si el competidor ondula, si hace movimiento de onda, es lo que nos distingue de, de todas las disciplinas. El taekwondo ITF tiene movimiento de onda, entonces es lo que nos va a determinar si esta persona está haciendo taekwondo ITF, ¿sí? Y lo que habíamos hablado antes, ¿no? Ver cómo ondula, si lo hace bien, mal, si flexiona mucho, poco, en fin. Después vamos a ver las posiciones básicas, ¿m? Lo que les explicaba hoy. Cómo las realizan, si el porcentaje está bien repartido, esta cuestión de los ángulos de los pies, sobre todo el pie de atrás, es el que hace que uno cometa errores. ¿M? Tienen que tener en cuenta que la forma comienza y finaliza con el chumbí. Todo lo previo no importa y lo posterior tampoco. Pero tiene que empezar con el yumbí correcto y finalizar con el yumbí correcto, ¿sí? Si empieza con el yumbí equivocado, 0 puntos. Si finaliza con el yumbí equivocado, descuento de puntos, no es 0 puntos. Cuando hablamos de balance, es el equilibrio, esto tiene que ver con la parte técnica también. Ahí ustedes, como conocen las formas, porque hablábamos antes que hay que conocerlas, hay que entrenarlas, el entrenarlas, el conocerlas, hace que ustedes puedan adelantarse a los errores. Entonces, sabemos cuándo se puede perder el equilibrio. ¿En dónde? En las posiciones a una pierna, que son preparatorias, en los giros,
En los giros de cuerpo, no solo en los giros con patadas. Cuando yo tengo que, como hablábamos hoy, ¿sí? En el final de dos AM estoy con el bloqueo alto y tengo que girar para hacer Sonkalter en Anunsogi. Ese giro puede hacerme perder el equilibrio si no lo hago bien. Entonces, todo lo que ustedes vean en las formas que puede llegar a provocar una pérdida de equilibrio, tienen que anticiparse. Entonces, están viendo una forma y dicen em, que están haciendo Won-Hyo y se acerca al movimiento 7, ya van por el movimiento 5. Bueno, en cualquier momento puede perder el equilibrio. En dos movimientos puede perder el equilibrio. O cuando se preparan el Guburyosobi o después de patear, pero en algún momento lo puede llegar a perder. Se tienen que adelantar a eso, tienen que estar preparados a eso. En lucha, el árbitro se tiene que estar preparado para otra cosa. Se tiene que anticipar a veces a que no se realice una acción para cuidar al competidor. Acá ustedes tienen que dejar que se realice la acción, pero estar preparados antes de que se ejecute para llegar en el momento justo y ver si hubo un error o no. ¿Sí? ¿Dónde más? También en los movimientos lentos. En los movimientos lentos van a poder, ver la pérdida de equilibrio. Cuando tenemos que hacer Nacho Sogi, ¿sí? Que estamos haciendo Shungun, estamos haciendo posición de caminar baja, ahí se pierde el equilibrio también. ¿Mm? En esos movimientos lentos se pierde. Bien, el otro punto es poder. ¿Se acuerdan? Lo teníamos que puntuar de 1 a 3. Y acá ustedes lo que tienen que evaluar es cómo el competidor acelera la masa, o sea, acelera su cuerpo en relación a la velocidad final, a la velocidad que logra. Entonces ustedes van a ver ahí, ¿lo hizo con poder o lo hizo con fuerza? ¿Mm? Eh, ¿Lo hizo con exceso de poder? ¿Lo hizo con muy poquito? ¿Rotó las muñecas como tiene que rotarlas al momento del golpe para lograr mayor poder? ¿Por qué? Porque con la rotación de la mano, todo lo que sea rotación siempre va a dar velocidad, ¿sí? Va a incrementar la velocidad. La rotación de las muñecas, la rotación de la cadera, tanto en los bloqueos como en las patadas, todo eso va a dar velocidad a la técnica. La rotación ayuda a la velocidad, por lo tanto, tiene que ver con la potencia. Cuando ustedes técnicamente empiezan a ver esas cosas, van a decir, le puedo poner 1, 2 o 3. Sí, estuvo bien de poder. 2. No, estuvo muy bien. La verdad, muy bien. Superó lo que yo esperaba. Le ponemos 3. O, no, mira, la verdad, siempre lo hizo al mismo ritmo, una forma monótona, donde no se acelera. Vieron que si uno divide el movimiento, supongamos en 3, va relajado, sube, y después cuando el cuerpo cae, ahí aceleramos la masa, velocidad, poder. Bueno, si fue todo monótono en el mismo ritmo, no tuvo poder, seguramente no va a tener poder. ¿Mm? Puede tener fuerza, pero no poder. Pero bueno, le pondremos 1. Después vamos a hablar cuándo se pone 1, 2 o 3 y a quién. Cuando hablamos de ritmo, ustedes tienen que pensar que siempre tiene que haber una consistencia entre la terminación de un movimiento y el comienzo del otro. Si no hay una consistencia, la forma empieza a ser como cortada, como si fuera un robot. ¿Sí? Y eso no debe pasar. Entonces tiene que estar esa consistencia, la vamos a ver en las diferentes mociones, porque en cada una de las mociones también difiere cuánto tiempo voy a tener que esperar entre una técnica y la otra, dependiendo de la moción. Si la moción normal, termino, relajo y arranco de nuevo, ¿sí? Hago una técnica, la onda completa, termino la técnica, relajé y arranqué. Una moción lenta, hago la onda completa, pero tiene una mayor duración. Puede ser hasta 3 segundos, ¿sí? Termino, relajo y arranco de nuevo y otros 3 segundos. Eh, la moción rápida es en el tiempo de una onda y media. Una onda completa en el primer movimiento y media onda en el segundo, donde
donde el talón va directamente hacia arriba, no tengo que relajar la pierna de atrás. Entonces, terminé esa técnica y automáticamente cuando apoyé, ya levanto el talón para hacer el movimiento siguiente. La moción rápida no es rápida porque acelere el movimiento, sino porque el tiempo de ejecución entre una técnica y otra es más corto, porque el cuerpo va directamente hacia arriba, no tiene que bajar para provocar una onda completa. Como es media onda, el cuerpo va directamente hacia arriba. Las continuas, dos ondas con moción continua, dos ondas completas, pero marcados sus bloqueos con poder, pero unidos por una exhalación, ¿sí? Y las conectadas, una onda completa, donde yo tengo un movimiento que lo voy a hacer de manera natural, ¿sí? Lo voy a hacer de forma natural y el segundo movimiento va a ser rápido. ¿Por qué rápido y no normal? Porque está cayendo directamente el cuerpo. Es media onda. ¿Mm? En media onda hago un movimiento de manera natural y en la otra media onda hago el movimiento rápido, ¿sí? Habilidades y competencias necesarias. Conocer profundamente las reglas, ¿sí? Por favor, leer las reglas, leerlas muchas veces. Los árbitros experimentados, los jueces experimentados antes de cada campeonato, leen las reglas. ¿Mm? Eh, por más que no haya modificaciones en las reglas, siempre hay que leerlas porque quizás algo se pueden olvidar. Como siempre tenemos que entrenar las formas, de no entrenar las formas muchas veces nos olvidamos algún movimiento, ¿sí? O alturas. Entonces, imagínense que si las formas, habiéndolas practicado tantas veces en nuestra vida, si uno las entrena poco, puede llegar a equivocarse. Imagínense en un reglamento que tiene tanto contenido, ¿sí? Así que hay que dominar las reglas por completo. Los árbitros deben desarrollar habilidades de comunicación efectivas para transmitir decisiones claras y mantener el control de la competencia. Y como hablábamos antes, eh, poder manejar la presión, ¿sí? Importancia de la imparcialidad. ¿Mm? La imparcialidad es crucial para mantener la integridad del taekwondo y asegurar una competencia justa. Ahora vamos a hablar mucho de eso. Transparencia en las decisiones. Los árbitros deben ser árbitros jueces, ¿no? Deben ser transparentes en sus decisiones, en sus fallos, para construir confianza con los competidores, atletas y entrenadores. Cuando hay jueces que están preparados, los competidores se sienten seguros, se sienten cuidados, porque se siente que se prepararon tanto como ellos. Bien, bueno, justo abajo es lo que decía, la confianza de los atletas en el proceso del arbitraje es fundamental para el desarrollo del deporte y la competencia. La ética en el deporte es fundamental para garantizar la equidad y la justicia en todas las competencias. Los árbitros deben mantener un alto estándar de comportamiento, mostrando imparcialidad y control en la competencia. El respeto hacia todos los participantes es esencial para formar un ambiente positivo y justo. Bueno, acá se habla del entrenamiento continuo y el desarrollo profesional. Esto es un poco volver a repetir lo que yo les digo siempre, ¿no? Eh, practicar, la práctica del taekwondo a ustedes los ayuda. Si dan clases, pueden hacer práctica visual sobre sus alumnos. Imaginen que están compitiendo y empiezan a ver los errores. Véanlos desde el lado del juez. Si los ven desde el lado del juez, incluso hasta los va a ayudar como instructores, porque van a estar más pendientes del error y lo van a poder estar ayudando mejor a su alumno en su práctica y lo van a poder estar preparando mejor para unas competencias. ¿Mm?
Entonces, el desempeño de los jueces y árbitros es crucial para el éxito y la integridad de los campeonatos de taekwondo. El desarrollo de habilidades adecuadas es esencial para que los jueces y árbitros tomen decisiones acertadas y justas en las competencias. Implementar tecnologías ayuda a asegurar el arbitraje justo y efectivo. Cuando hablo de implementar tecnologías, no solamente hablo del trabajo con un sistema electrónico en el campeonato, sino, eh, sin ir más lejos, la semana pasada, esta semana, no esta semana, el gran maestro Fabián me pasó unos videos del torneo nacional y me decía, eh, esto que te parece que fue, este giro era para descalificar o no era para descalificar, por qué el árbitro marcó tal cosa. Entonces, los videos que nosotros podamos tener de competencias de nuestros alumnos, de nosotros mismos arbitrando, nos ayudan para después poder evaluar si las decisiones que tomamos en ese momento, como umpires, las tomamos erradas o no, y es una buena manera de poder corregirlo y de poner en práctica la integridad. Ahora, eh, el ver a nuestros alumnos nos ayuda también a poder ver errores que quizás en la vorágine de una clase o en un campeonato pasan de largo, pero el video nos da la posibilidad de poder verlo desde otro ángulo, de frenarlo, volver para atrás. Y eso también nos va a agudizar la vista. El éxito del torneo depende en gran parte de su responsabilidad durante su trabajo en él, por ello lo valoramos su participación y aporte. Bien, y vamos a pasar ahora rápidamente a la parte de rotura y después vamos a hablar rápido también del rol de jueces en lucha, que es bastante corto. Técnicas individuales de rotura, técnicas especiales de rotura, que es lo que me había pedido el Sabonín Carlos para hoy. Las técnicas especiales son técnicas de habilidad y cada está estipulado que solamente las hacen los cinturones negros, adultos y veteranos, o sea, de 18 años en adelante. Tanto las de habilidad como las de poder, no están los juveniles habilitados por una cuestión de seguridad, de cuidado. Los juveniles todavía no tienen terminado de formar los huesos, pueden producirse lesiones importantes, entonces no pueden hacer este tipo de competencia. Tanto en las de poder como en las especiales, cada categoría, femenino o masculino, tiene cierta cantidad de técnicas a realizar, que ahora las vamos a ver, pero se estipula, en este caso, que supongamos que hay 10 competidores que van a hacer técnicas especiales. Los 10 tienen que hacer las 5 técnicas, ¿sí? Eh, Ahora les explico cómo pueden hacer las 5 técnicas incluso sin hacer una. Pero, eh, pero va a haber una primera rueda, que es una rueda clasificatoria, donde solamente se va a hacer Tuimio no Pichagi, o sea, patada de frente en alto. Todos van a hacer Tuimio no Pichagi. Aquellos que pasan la ronda son los que van a pasar a la segunda rueda. Los que no pasen la ronda ya quedan afuera de la competencia. Supongamos que de esos 10 pasan la mitad, pasan 5. Bueno, en la segunda ronda va a haber 5. ¿Sí? Cuando clasifican en esa segunda ronda, no van a tener que realizar Tuimio no Pichagui porque ya la hicieron. Van a realizar solamente las 4 restantes. ¿Mm? En el caso de los hombres, las 4 restantes. Los hombres tienen estas técnicas que son las de reglamento.
Tuimio no Pichagui, patada de frente con salto, con una altura mínima de 2,30 m de altura. Tuimio Dolio Chagui, patada circular con salto, con una altura mínima de 2,10 m. Tuimio Bande Dolio Chagui, Tuimio Bande Dolio Chagui, ¿sí? Giro de talón saltando, con 2,10 m, ¿sí? Tuimio Dolmo Yopchagui, 360 patada de costado en alto, 2,10 m también. Y Nomo Yopchagui, que es patada de costado en largo. Ahí va a haber una valla con creo- ahora se me fue, creo que son 40 centímetros de altura. Y a los 2,10 m va a haber otra valla de la misma altura. Va a tener que saltar las dos vallas y golpear la madera que la va a sostener su coach. No la puede sostener ningún juez. En femenino son tres las roturas, pero ven que Tuimio no Pichagui está y es la técnica eh, elegida para clasificar. Solamente que van a tener 2 metros de altura como altura mínima. Tuimio Doliochagui lo mismo, 2 metros, y Nomo Yopchagui 2,10 m. Esas son las técnicas que las mujeres pueden utilizar. ¿Cómo es el procedimiento? El competidor realiza una posición de guardia para hacer la medición, ¿sí? Ya va a estar la máquina preparada con su tabla colocada, que está colocada en un aparato que cuando ustedes golpean, una bisagra se mueve y si se mueve a 90 grados, la rotura es completa y si se si se mueve a 45 grados, la rotura se toma como válida, pero tiene menor puntaje. Eso lo vamos a ver después. Entonces vamos a hacer una medición. Nos ponemos en guardia y vamos a medir, como se hace en poder. Ahora, ¿cómo mido? Tengo libertad de acción para medir. Puedo dar un paso hacia adelante y volver al lugar. Puedo ir caminando hasta la máquina, mirar la máquina y volver. Puedo ir corriendo, hacer un salto sin golpear, como para mostrar que se impulsan. Lo importante es mostrar que deliberadamente yo voy hacia el objetivo, pero no importa si doy un paso o me acerco hasta la máquina. Pero hay que hacerlo. Si no lo hacen y no se cumple ese punto del protocolo, es 0 puntos, por más que rompan. Después de medir, vuelvo a ponerme en posición en guardia, ¿sí? Inmediatamente de hacer la medición y después hago la ejecución. O sea, me dirijo hacia la máquina del modo que yo entrené, no importa, y realizo la ejecución. Luego de hacer la rotura, debo realizar una postura en guardia. A ver, imagínense que uno está pegando un salto. Entonces yo pego el salto, puedo caer, dar 2, 3, 4 pasos y quedarme en guardia. Lo que no puedo es no hacer la guardia. Bien, entonces cada competidor tiene 30 segundos para realizar cada una de las roturas. Entonces, el competidor hace toda la medición y cuando vuelve y se pone nuevamente en guardia, hay un árbitro con una bandera, perdón, con la mano, como si fuera en lucha, se va a poner adelante de él, va a bajar la mano y va a decir si Jack. Si Jack es comenzar. Y ahí tiene 30 segundos para ejecutar, para hacer esta ejecución que les mostré antes, ¿sí? Para hacer toda esta ejecución. Tienen 30 segundos. Entonces, ahí va a haber dos árbitros que van a estar mirando. Un árbitro va a estar mirando que la técnica sea correcta, ¿sí? Que la técnica sea correcta. El otro árbitro
va a estar mirando todo el protocolo también. Entonces, ¿pueden otorgárselo puntos a los árbitros si se pasa de los 30 segundos? O sea, si al momento de hacer la última posición en guardia, después de romper, me pasé de 30 segundos. Eso es cero. Si luego de romper me caigo, o sea, ustedes pueden saltar y cuando apoyan, caen, apoyan cualquier parte del cuerpo que no sean los pies y toca el suelo. Por más que toque con la mano y enseguida me pare y me ponga en guardia. Se considera caída porque tocó con la mano, solamente los pies pueden apoyar el suelo. Cuando la herramienta de ataque es incorrecta, por ejemplo, si tienen que romper con el metatarso y rompen con el empeine. O en poder, si tienen que romper son cal y en vez de con el canto de la mano, golpean con el antebrazo. ¿Mm? Los jueces, bueno, y obviamente no respetar el protocolo, o sea, no respetar estos pasos que hablamos antes. Los árbitros deben examinar periódicamente cada máquina o la tabla que se pone para ver que esté bien, cosa de que sea justo y que sea igual para todos los competidores. Esto es lo que les decía antes, cada tabla doblada en un ángulo de 90 grados se le dará 3 puntos. Y cada tabla doblada en un ángulo de 45 grados se le dará 2 puntos al competidor. Bueno, cuando los puntajes más altos establecen los ganadores de primero y segundo y dos terceros lugares. O sea, los 4 puntajes más altos van a decir quién salió primero, segundo y dos terceros o un tercero, como decidan hacer los organizadores del evento. Como esto es por puntaje, cuando pasan y hacen las 5 roturas, van a tener diferentes puntajes. Quizás algunos en una rotura tienen 0, en otras tienen 3, en otras tienen 2. Bueno, van a hacer la sumatoria final de todas las roturas de cada competidor y ahí le va a dar cómo quedaron en la tabla. Si hubiera un empate, el presidente del jurado va a seleccionar una rotura de las 5 que tienen para hacer el desempate. Y si siguen empatados, seguirán desempatando hasta que se decidan los lugares, siempre con técnicas sorteadas por el jurado. Bueno, acá habla de cómo debe ser la máquina, ¿sí? Se debe utilizar un dispositivo de sujeción mecánico adecuado durante todas las pruebas técnicas especiales. Los que le hablaba antes de que tienen que tener un dispositivo que le dé la posibilidad de moverse 90 grados o 45 grados. Y los competidores no pueden añadir peso a la máquina en ningún momento, ¿sí? Eh, salvo que lo soliciten y el jurado entienda que sí, pero no pueden por sus propios medios añadirle peso para que la máquina no se mueva. Para que las técnicas sean válidas, los dos árbitros tienen que validar, los dos árbitros tienen que dar ganador, ¿sí? Eh, con bandera roja o bandera azul, pero los dos árbitros le tienen que dar ganador. Si hay un árbitro que no le da ganador a nadie y un árbitro da rojo, no ganó rojo ahí. Los dos tienen que dar el fallo para el mismo competidor. Muy bien. Ahora sí, dejamos de compartir. Eh, nos queda hablar de lucha respecto a los jueces. Los jueces van a estar sentados en la esquina, vieron como habíamos visto en la disposición en las imágenes. Los jueces tienen que estar en todo momento mirando el ring. No pueden estar mirando el dispositivo, ni pueden estar mirando un papel, si es que tienen papel para anotar. Sería bueno que puedan tener dispositivo electrónico, pero siempre tienen que estar atentos. ¿Cuándo si es con el dispositivo, como es con pulsador, pueden estar mirando la pelea, pueden estar pulsando? Si tuvieran que anotar en una boleta de lucha, ¿cuándo van a hacerlo?
En el momento en que no hay una acción, o sea, ustedes están viendo la pelea, ven que hay una acción, ya mentalmente van viendo qué puntaje le van a tener que poner a uno o a otro de acuerdo a la técnica que realizó. En el momento que los competidores se están moviendo, que se relajaron, es el momento que ustedes tienen que mirar hacia abajo en una fracción de segundo, anotar en la planilla y seguir viendo la lucha. Los puntos que van a anotar tienen que ser claros y los tienen que ver. Realmente los. Esperen que voy a cerrar la puerta que estaba ladrando el perro. Eh, Tienen que anotar los puntos que realmente ven. Di- los tienen que ver directamente. No pueden suponer. Si ustedes como jueces están viendo la espalda de un competidor y a ese competidor le conectan un golpe en una zona puntuable, por ejemplo en el torso, pero ustedes no lo ven porque están viendo la espalda, por más que sientan el ruido del golpe, por más que sientan que el competidor hizo como que recibió el golpe, si no lo ven, no lo pueden anotar. ¿Qué es lo que vamos a anotar para que una técnica sea correcta? Una técnica que sea controlada, dinámica, ¿sí? Correcta, dinámica y controlada. Esa es una técnica puntuable. Correcta, dinámica y controlada. Correcta es aquella técnica que golpea como dice la técnica, ¿sí? Eh, y que golpea con las partes de las protecciones donde existe protección. Eh, ¿Cuánto va a ser lo que nosotros vamos a tener en cuenta para que sea controlada? El espesor de la espuma del guante, que es lo que podría penetrar. Si ya es más, sería un exceso. A ver, en la práctica no sucede, siempre hay un poco más de exceso, pero en este caso que no tienen tanta experiencia, sería bueno que puedan controlar mucho eso, porque en la medida que dejan que se peguen un poco más los competidores, más allá de eso, es difícil controlar la lucha, muy difícil. Esto se lo digo para los árbitros, después lo vamos a ver la semana que viene. Correcta, dinámica y controlada. ¿Cómo me doy cuenta si una técnica es dinámica? Cuando esa técnica produce un efecto en el competidor, en el otro. ¿Sí? Una técnica que produce un efecto, que lo toca y lo frena, que lo mueve un poquito para atrás, que le pega en la cara y la cara, ¿sí? Hace el gesto de que recibió el golpe. ¿Mm? Las técnicas por aproximación no son técnicas puntuables, ¿sí? Porque no logran tocar, no logran llegar al blanco. Eh, pero básicamente es eso lo que el juez tiene que tener en cuenta. Yo quería hablar, eh, bueno, el juez debe estar sentado con los pies totalmente apoyados, los dos pies en el suelo, espalda derecha. Nosotros ya lo hemos visto esto en las filminas la vez cuando hicimos el curso anterior. Las filminas de juez, todo eso y las señas, todo lo vamos a estar viendo el día martes. Perdón, el día miércoles que viene. Yo quería hacer un corte y hablar un poquito. ¿Vieron cuando yo les dije en formas? ¿Cómo vamos a hacer para puntuar? Hoy con muchísimo criterio el gran maestro decía que siempre hay que puntuar de la misma manera, ¿sí? Lo que pasa es que no podemos, está muy bien lo que dice él y es así, quizás lo que hay que hacer es dar como una visión más amplia. No se puede puntuar de la misma manera a un niño de 7 años cinturón amarillo que a un cinturón negro de 25 porque sus habilidades físicas, cognitivas, eh, psicomotrices son muy diferentes. Entonces lo que hay que lograr es tener como conceptos de cuando yo considero que una forma está bien hecha, entonces le voy a poner en contenido técnico 3 y le voy a poner 2 puntos en ritmo o en ritmo y en poder. Y esa persona es una persona que hace la forma bien. ¿Cuál es el concepto que tengo que tener en cuenta para darle bien hecha una forma a un chico de esa edad o a un cinturón negro de 25 o a un cinturón negro de 55, que tampoco va a tener las mismas condiciones físicas, quizás sí, porque
porque por ahí es un cinturón negro que practica toda la vida, pero es una persona que empezó de grande, probablemente no tenga esas mismas condiciones físicas que tiene el cinturón negro de 20 a 25 años, que empezó a los 15 o un poco antes, y quizás sea más parecida la manera de calificar en las personas adultas mayores, más parecida a la de un niño que a la del adulto o al juvenil. Entonces, eso se logra con la práctica. Cuando ustedes hagan el encuentro presencial, eso lo pueden trabajar, lo pueden hacer. Entonces, ponen a dos personas a hacer las formas y a todos los jueces los ponen sentados mirando como si fueran jueces, a todos los jueces. Entonces, digan, bueno, hicieron las formas, bueno, acá tenemos competidor rojo. ¿Qué puntaje le vamos a dar en contenido técnico? Y cada uno de los jueces tiene que dar el puntaje. Pero no es que lo tienen que decir primero uno y otro. Todos van a tener que levantar la mano al mismo tiempo. Que van a ser cinco, cuatro, tres, ¿sí? Dos, no importa. Se tiene que quedar ahí con la mano levantada. Entonces, usted, Carlos, que va a estar mirando eso, va a tener que agarrar y decir, ¿por qué? ¿Para qué? Pero para crear un consenso, ¿no es cierto? Y para un concepto. ¿Por qué usted le dio 4 puntos en poder? Y le va a explicar a esa persona por qué. ¿Y usted por qué le dio 2? O sea, ¿por qué usted le dio que hizo tuvo muy buen poder y usted regular? Entonces ahí, hablando, obviamente escuchándolo a usted, pueden llegar a tener un concepto de cuando una persona, de acuerdo a la edad y al cinturón, hace una forma bien. Yo siempre hablo de bien, ¿por qué? Porque bien es como el medio, ¿sí? Después de ahí podemos ir para abajo o para arriba. Es muy difícil puntuar y decir esta persona la hace excelente. ¿Qué pasa si de repente aparece una persona que la hace mejor que él? No tenemos un más excelente. Entonces siempre tenemos que pensar en una persona que lo hace bien. Y a partir de ahí nosotros podemos jugar para arriba o para abajo con los matices que ese competidor tenga para ver si le vamos a subir o bajar puntos. Eso se hace con práctica. Uno les puede pasar el concepto como se lo estoy pasando ahora, que es la idea que estamos teniendo para poder transmitirlo a toda la comunidad de la Unión, pero es práctica, ¿eh? Mucha práctica. Encontrarse, entrenarlo, trabajarlo en el torneo, después del torneo hablarlo, volver a encontrarse. Si lo hacen y lo toman como, ¿cómo decirlo? Como si fuera una escuela, eh, van a lograr van a tener muy buenos resultados. Eh, bueno, creo que ahí está, ¿no? En todo lo que habíamos para hoy, ¿sí? Bien, Eh, Horacio, te leo las preguntas que a están ver, en el chat, así va cerrando si querés con esto. bueno, Tenemos a Carlos Gamboa, porque cualquier cosa después le preguntamos a él. La primera hace un ruido brusco, pero siempre una respiración, si es cierto eso, cuando te referías al tema seguramente de la exhalación, ¿no? de la exhalación, sí, que tiene que ser corto y brusco. Corta y brusca. O sea, por ejemplo, si yo hago, escuchen, para mí lo mejor es oírla. Si yo hago, no fue brusca porque empujó esa respiración. Muchos van a escuchar que hacen. Ahora, miren diferente. Es un ruido, es otro ruido, es otro ruido, pero el corte es. Hay un corte rápido y no se escucha nada más. Entonces, ese ruido, ese ruido, les va a dar esa sensación de respiración corta y brusca. Yo no sé, el gran maestro no me va a dejar mentir, pero el general Choi lo explicaba con un papel en los cursos. ¿Se acuerda, gran maestro? Y, y decía, y hacía así. A ver, acá, ¿no? Miren. Y miren ahora. ¿Vieron la diferencia? Miren. Miren ahora.
En el primero empujó y en el segundo fue como un golpe. Bueno, eso es lo que hay que lograr con la respiración. Eh, ¿Está bien? ¿Está ahí? ¿Está respondido? Sí, sí, claro. Ok, Perfecto. vamos a la segunda pregunta. También la hace Carlos, pero con la forma. Los dos competidores que realizan la forma, ¿deben hacer la misma forma? Pregunta Depende, él. a ver, depende del reglamento que usen. En el reglamento de la ITF Unión tienen que hacer la misma forma, salvo los veteranos que pueden elegir su forma, por ejemplo, en Danes, los veteranos, los mayores de 35 años, pueden elegir una de las formas de las tres formas de su categoría. Pero en todas las demás, de Danes, hablamos, de Danes, las formas son designadas por sorteo. La primera designada es dentro de las tres formas de su categoría y la segunda designada es desde Chonji hasta la última de su categoría, quitando la que ya hicieron. Son designadas obligatorias. Los de color pueden hacer su forma o la inmediata anterior, salvo, como les dije antes, el caso del cinturón azul, que no puede hacer Yulgok, el amarillo no puede hacer Dangun, pero en caso de un empate sí la pueden hacer para desempatar. ¿Mm? Bien. Ahora, si en el reglamento que ustedes van a utilizar dice que es una forma de elección del competidor, es- tienen la posibilidad de hacer ese cambio. En el reglamento, en el final hay un anexo que habla de los cambios que se pueden hacer cada organizador y se hace responsable el organizador de los cambios que hace. Gran maestro, está silenciado. Perfecto, digo, ahí de la explicación es opcional o designada, pero eso refiere al reglamento. Voy a la pregunta que está, entiendo que es para la parte de la rotura, eh, Horacio, también Carlos. ¿Los ángulos se ven en los dos lados de la tabla o solo de un lado? Por ejemplo, solo se mira en la parte de abajo, más no arriba, ya que por gravedad puede que esto no se dé. Uy, No no la sé si se entendí. A Esto, ver, refiere, a ver, perdón, Carlos. esto es refiriéndose a lo de la ruptura en 90 grados, lo de que la puede máquina. ser que De sí, la que la máquina, me dice máquina, usted. sí, que llegue a 45, pero como la tabla se rompe en dos, tiene dos No, ángulos, no, no, uno arriba y ahí uno está el abajo. tema. Para rotura no se pone una tabla de las que se quiebran. Es una tabla directamente, que puede ser es una tabla fija, porque acá lo importante es mover la máquina. ¿Mm? O sea, solo está tomada de un lado, de la de abajo. Claro, ¿Sí? sí. Ok, perfecto. ¿Mm? Yo quería hacer una consulta, máster, y es con Sí. respecto a lo que son especiales. ¿Quién está Eh, hablando? Ah, Carlos, Carlos, A sí. ver, sí, Carlos, Carlos va a hacer una consulta. Después seguimos con otra pregunta que hay en el chat. aquí en el chat hay otra pregunta. Con respecto a las técnicas especiales, se hablaba que solamente es exclusivo para cinturones negros. En el caso de Sí. nosotros, que no contamos tal vez de pronto con tantos cinturones negros, no se puede obviar esa regla. Podríamos Sí, aplicar algo claro, tal vez con una altura un poco mientras sea más. de adultos, mientras sean adultos, sí. Salvo que ustedes no tengan problema en que lo hagan los Ok, correcto. juveniles. El tema de los juveniles, nosotros los cuidamos mucho, como les decía. Los juveniles, las personas hasta los 21 años no terminan de desarrollar sus huesos y tienen cartílago de crecimiento. Y un mal golpe puede romper ese cartílago de crecimiento y es muy fácil de que se quiebre. Entonces, por eso estipulamos que es de 18 años en adelante, pero vuelvo a decir lo mismo. Si ustedes ven el reglamento oficial, el anexo número 1 habla de las modificaciones que pueden hacer los organizadores de los campeonatos al reglamento. Y esto es un ejemplo. Más con respecto a eso, ¿existe algún tipo de protocolo? Pues que es una máquina que tenemos al frente, son solamente 2 metros de momento.
¿Existe algún protocolo de ingreso, saludo El previo? protocolo de ingreso es igual, ¿Existe? igual que el otro, nada más que está el presidente del jurado con sus asistentes y son tres jueces. El árbitro, que es el que da la orden para que empiece, y los otros dos jueces, que son los que puntúan. Entonces van a entrar los tres jueces, van a saludar al presidente del jurado del mismo modo que vimos recién en las filminas cuando eran cinco. En vez de cinco van a ser tres. Nada más que no se dirigen a ningún lado porque se tienen que quedar ahí al lado de la máquina mirando las roturas. Van a estar con un banderín rojo en la mano izquierda, un banderín azul en la mano derecha, y esos son los banderines que van a levantar para dar ganador a uno o a otro. Perfecto, ¿Mm? gracias, Master. Nada. Paso a la última pregunta que está en el chat. Ujú. Daniel, ¿qué sucede si los árbitros dan diferente color de bandera? ¿El competidor puede seguir con la competencia o no? Bien no sea la referencia, porque Eh, es un fallo. tanto, está bien, tanto en lucha como en forma, eh, el ganador se va a dictaminar por una mayoría simple. O sea, cuando dos o más jueces den ganador a un color, va a ser determinado ganador. Entonces, por ejemplo, vamos a lucha. Dos competidores azul, dos competidores rojo, empate. Dos competidores azul, uno rojo, uno empate, gana azul. Dos competidores rojos, un azul, un empate, gana rojo. Dos empates, uno rojo, uno azul, empate. Siempre que haya dos o más, y ustedes me van a decir, pero escuche, pero ¿cómo puede ser? Si hay dos que dan para rojo, pero hay otros dos que no le dan ganador a rojo, porque hay uno que da empate y otro da azul. Está bien, pero el que da empate no le da ni azul ni a rojo. Entonces, que es como que quedaría 2-1 ese fallo, entonces gana el que tiene dos. Y en el caso de formas es lo mismo. Dos rojos, dos rojos, un azul, dos empates, gana rojo. Porque hay dos que dicen que no ganó ni azul ni rojo. Hay uno que dice que ganó azul, pero hay dos que dicen que ganó rojo. Entonces la mayoría simple siempre es la que va a dictaminar la decisión. Bien. No sé si Daniel quiere agregar algo más, pues estaba ahí con la mano levantada. Sí, es que lo que decía consulta era, digamos, cuando estaba hablando de los rompimientos, a lo que entendí es que hay dos que califican y tienen que dar a lo que Ah, estaba en diciendo rompimiento es era la que, ajá, pregunta. ajá, sí, que No, los dos tienen que dar una bandera del mismo color, los, pero en caso los dos, contrario, sí, los dos tienen que ajá, dar ganador al mismo color, sí. ajá, ¿qué Si hay sucede si uno da un color y el otro no? si uno da, por ejemplo, si uno da rojo y el otro no da nada, no hay ganador ahí. No es válida la rotura. Estaría anulando la contienda No es de esa válida, rotura, porque es distinto, porque no está claro, enfrentado a otro, está enfrentado con el claro, elemento, con la lo que máquina. Entonces, convalida si es correcta la técnica o hubo algún error, como decía el maestro, si no hizo la medición. Uno puede tener un concepto de los jueces le está dando, pero si uno no le da es nulo. claro, ahí le va a decir, esta técnica es nula, 0 puntos, ¿sí? O 2 puntos o tres, dependiendo de si movió a 45 grados o a 90. Voy a No, otra no tienen, pregunta. ahí acabo de leer, no tienen otra oportunidad para realizar esa misma rotura. La rotura tienen una sola oportunidad por cada rotura, ¿sí? Anterior Bien. a eso, Luis Gamboa pregunta, ¿en combate puede haber un ganador por parte de las cuatro esquinas? Supongamos dos rojos, un azul y un empate, ganador rojo. Eso es ganador rojo. Sí, porque bueno, ahí lo explicó el maestro, es mayoría, ¿no? Y Sí. gracias. Bien. Bueno, excelente.
Bueno, muchas gracias, creo que está bien. El miércoles